Bueno. Ahí empezó a grabar, perfecto. Está. Entonces, yo ahora los voy a dejar con la profesora Milka Bengoechea, que es directora del Instituto de Órganos y Trasplantes. ¿Lo dije bien? Instituto Nacional de Donación y Trasplantes. De órganos. De Donación y Trasplantes. Sí. Ahí va. Porque le cambiaron de nombre y me volvés loco. Pero ella ha trabajado muchísimos años en los aspectos que tienen que ver con la tipificación de compatibilidad para trasplantes y donaciones, y que en definitiva tiene mucho que ver o usa parte de la misma tecnología, y es lo que nos va a hablar hoy, del uso de herramientas genéticas para la identificación humana, lo que se llama genética forense. Milka es la profesora y trabaja muchísimo en eso, así que la charla de ella va a ser súper interesante y le pueden preguntar lo que quieran. Milka es muy abierta y trata de responder, así que te agradezco enormemente como siempre la participación. Yo ahora me voy a desconectar que en un ratito arranco otra clase acá en facultad. Bueno, gracias Víctor, como siempre por la invitación, y bueno, sentite libre nomás que quedamos con los chiquilines acá conversando un rato sobre lo que podemos compartir, digamos, de este tema de identificación y el aporte desde el área de la genética forense al tema de la identificación. Así que, gracias. Dale, muchas gracias a vos, así que lo dejo en tus manos. Un abrazo. Un beso, chao. Bueno, gente, vamos a tratar de conversar un poquito, y lo primero es que Víctor me presentó, pero yo les voy a mencionar dos palabras sobre el instituto. Si bien algunos de ustedes tuvieron clases en el CBSC 6 con nosotros, el instituto, ustedes saben que tiene competencia en lo que refiere a la donación y trasplante a nivel nacional, y es un organismo nacional y público que depende del Ministerio de Salud Pública y de la Universidad de la República. Está instalado en el 4º piso del Hospital de Clínica. Dentro de ese instituto hay un área que se llama un sector técnico, que es el Laboratorio de Inmunogenética e Histocompatibilidad, que es el sector que originalmente se vinculó a este trabajo de las técnicas que vamos a ver están fundamentalmente centradas en lo que es investigación de filiación y algo de identificación humana o identificación celular, o las técnicas que refieren a identificación con el uso de las herramientas de genética forense. Entonces esto es un poco como introducción de por qué nosotros que nos dedicamos a la donación y trasplante estamos hablando de esto. Bueno, el instituto, como ustedes ven ahí, a través del laboratorio, tiene esos 4 grandes tópicos de trabajo: el trasplante, estudiando los receptores y los donantes, tanto para trasplante de órganos sólidos como para trasplante de progenitores hematopoyéticos. También trabaja en el diagnóstico de enfermedad, porque a través de algunos de los análisis de marcadores que nosotros hacemos del sistema HLA se puede apoyar el diagnóstico de algunas enfermedades, como la espondiloartritis anquilosante, o la susceptibilidad o resistencia a drogas, ¿verdad? Normalmente nos piden desde el ámbito clínico estudios de HLA para eso. Investigaciones de filiación que inicialmente se hicieron hace muchísimos años en el instituto. Se aportó al Poder Judicial a través también del estudio HLA y del estudio de grupos sanguíneos, como vamos a ver, y en los últimos años en el desarrollo entonces ya de un área más particular con la aplicación de las técnicas de ADN y el área de genética forense para hacer estudios de filiación, en algunos casos donde algunos de los individuos no están vivos y hay que trabajar con restos óseos, o identificación, que vamos a ver puede tener que ver con restos o con células o con tejidos, y vinculado también al área de los derechos humanos. El laboratorio es un poco antiguo en esto. Primero trabajó con técnicas, como les decía, de serología, aplicando el sistema HLA, pero ya desde el año 1999 empezó a aplicar técnicas de ADN, técnicas de PCR, para el análisis de microsatélites, y a esta altura tiene estudiado para análisis de filiación, o sea, para lo que la gente conoce como investigaciones de paternidad, que pueden ser de paternidad, de maternidad o de conocimientos de paternidad. Ya han pasado más de 30.000 individuos por el instituto a través de convenios con el Poder Judicial. En el año 2002 también nosotros nos vinculamos a través de un pedido que hubo de la Comisión para la Paz
con el tema de los detenidos desaparecidos. Los familiares de detenidos desaparecidos necesitaban generar una base de datos y de muestras, y bueno, en ese momento se decidió, inicialmente era en otro lugar, pero posteriormente que fuera en el INT donde se generaba esta base de muestras y de datos y que fueran custodiadas por el INT. Hay una resolución del Consejo de Ministros del año 2011 en ese sentido. Y también en el año 2011 el Consejo de la Facultad hace que junto con la cátedra del Departamento de Medicina Legal se genere un área que se llama área de genética forense, y hemos trabajado con el Departamento de Medicina Legal y concretamente, por ejemplo, en ese libro, que tal vez algunos de ustedes conocen, que es el libro Patología Forense, editado por la cátedra, nos tocó a nosotros escribir el capítulo de identificación genética. O sea, lo que estamos diciendo con esto es que si bien nos dedicamos a otra cosa, hace algunos años que ya tenemos algo que ver con este tema de la genética forense o la medicina forense. Y bueno, ¿y cuál es la definición de esto de la genética forense o la medicina forense? Begoña Martínez, que es una profesora española de la Universidad de Zaragoza, como dice allí, dice que es el área de la medicina que está destinada a servir de enlace, ¿verdad?, entre el pensamiento jurídico y el biológico, que obviamente es un área en transición, en cambio, en la medida que avanzan las técnicas a nivel, sobre todo, de biología molecular, de ADN, se va modificando con qué herramientas nosotros podemos colaborar en ese nexo entre la parte legal y la parte médica. Y bueno, dentro de esta medicina forense hay un capítulo que es el de la genética forense, que básicamente consiste o está centrado en poder estudiar las variantes que existen a nivel del genoma entre distintos individuos para poder aplicarla a la solución de distintos problemas judiciales. O sea, el estudio de los polimorfismos, ustedes seguramente, después de haber hecho todo este curso, saben muy bien cuál es la diferencia entre polimorfismo y mutación, pero bueno, ahora después vamos a ver cuáles son los polimorfismos que sirven en el campo de la genética forense. Y bueno, como dice allí, la genética forense analiza globalmente o está enfocada en general a estos tres grandes capítulos que figuran allí: la investigación de paternidad o la investigación de filiación, el aporte al área de la criminalística, que en general lo hacen los departamentos que están que trabajan con ADN o con polimorfismo, pero que están asociados a los servicios policiales, y el área de identificación, que puede ser identificación humana o identificación de otras cosas que vamos a ver más adelante. Nosotros nos vamos a referir en grande a algunos conceptos generales, después, como dice acá, a cuáles fueron las pruebas biológicas, la evolución y cuándo aparece el ADN en esto. Vamos a hacer referencia a los polimorfismos discriminantes del ADN, que son aquellos que sirven con fines forenses, a cómo se hace el análisis de laboratorio y la comparación de esos perfiles genéticos. Vamos a decir algo de algunos ejemplos y de cómo se hacen los cálculos probabilísticos, y en definitiva también vamos a hacer como un resumen sobre la valoración de las pruebas periciales, aspectos éticos y cuáles son los campos de aplicación y la experiencia del instituto. Para arrancar vamos a tratar de apuntar a una definición de identificación. Identificación en realidad se puede definir de distintas maneras, pero a los fines que nos interesa en esta charla, podemos decir que una definición práctica puede ser la de determinar rasgos o conjuntos de cualidades que distinguen algo o alguien de los demás. Para poner un ejemplo, resulta claro que si ustedes tienen que identificar, no sé, a un sospechoso que entró a robar una casa, y dicen que el sospechoso, le dicen a la policía que el sospechoso era en el Uruguay, que era de estatura media y que era castaño, esos rasgos van a ser poco discriminantes, pero van a poder distinguir poco al sospechoso de otras personas. Pero si ustedes dicen que la persona que ustedes vieron entrar en un lugar donde hubo un hurto era de más de 2 metros y era albino, seguramente esos rasgos van a ser prácticamente casi identificatorios. ¿Qué quiere decir? Que más allá del material que uno utilice para identificar, lo que importa en la capacidad de identificación es cuán raros o cuán escasos son los rasgos
o los elementos que nosotros usamos para discriminar una persona o un material biológico o algo de los demás para poder tener una capacidad de identificación, y no tanto el material que utilizamos. Dicho de otra manera, si nosotros usamos el ADN, pero usamos zonas del ADN que son poco discriminantes, por más que estemos haciendo estudios de ADN, vamos a tener resultados con bajo nivel de resolución. Bueno, la identificación humana puede apuntar a tratar de identificar individuos vivos o cadáveres, por ejemplo, una gran división, digamos, en materia de identificación humana. Y para identificar individuos vivos se pueden usar, como dicen allí, elementos generales, como decíamos recién, los datos fisonómicos, el sexo, el peso, la talla, cabello, todo lo que dicen allí, pero también algunos otros como los registros de voces, trazado caligráfico, las huellas dactilares y los métodos bioquímicos. Y en esa evolución aparecieron después el tema de las huellas genéticas o el estudio del ADN. Para los cadáveres igual, ¿verdad? Hay que hacer un análisis de diagnóstico de especie, de datación de los restos, de exámenes generales, respecto al cadáver, elementos extrínsecos del cadáver, de los caracteres patológicos, naturales o traumáticos. Se puede hacer un análisis de identidad radiográfica, tanto de la parte ósea como de la parte dental, los métodos bioquímicos, y aparece también después en la evolución el análisis de las huellas genéticas o estudios de ADN. Como dice allí, identificar en vida, fíjense allí en las variantes que hay, donde ustedes podrían seleccionar algunos rasgos fisonómicos que fueran muy discriminantes dentro de ese grupo de niños, por ejemplo. Entonces aparece la identificación visual, la dactiloscopía, los métodos ontológicos, los métodos radiológicos, los sistemas basados en la voz y escritura y el ADN. Y también en los cadáveres, como les decía, el ADN es uno de los tipos de estudio, pero no es el único. Y aparece la identificación macroscópica en la autopsia, la identificación de los restos óseos con la descripción de los mismos, las características de los mismos, todos los métodos antropológicos y también el aporte del ADN. ¿Por qué hago esta reseña de todo lo general antes de llegar concretamente al análisis de ADN y a los estudios que nosotros hacemos? Porque nosotros no queremos vender, en el buen sentido de la palabra, o sea, promover el estudio de ADN como que es el único o el que resuelve todos los problemas, porque igual que en la medicina, cada estudio ocupa su lugar, también los estudios de polimorfismos genéticos ocupan su lugar, y los otros métodos no tienen que ser descuidados ni abandonados. En identificación genética nosotros podemos querer identificar, como dijimos, personas, podemos, por ejemplo, personas perdidas, personas que han sido sujetas de tráfico de personas, que han perdido su identidad, que han sido cambiadas de país. Podemos querer identificar cadáveres o restos de cadáveres. Por ejemplo, si hubo un accidente aéreo y no quedan cuerpos enteros, quedan fragmentos de un cadáver, digamos, esparcidos. Podemos querer identificar poblaciones celulares. Por ejemplo, después vamos a ver en qué circunstancias en los estudios de quimerismo, o podemos querer identificar muestras biológicas. Muchas veces en un laboratorio o en algunas circunstancias de la asistencia médica es necesario identificar el origen de algunas muestras biológicas. Y todo eso puede ser pasible de las mismas o técnicas parecidas de identificación genética. ¿Y en qué se van a basar entonces estas técnicas? Se van a basar en analizar esos rasgos diferentes, esas características, que en el caso del análisis genético son los polimorfismos, o sea, qué variantes tenemos entre los genomas de distintas personas. O sea, que ustedes saben que un polimorfismo denota o expresa, ¿verdad?, la presencia en una misma población de que un alelo se exprese de manera diferente. O sea, yo tengo el alelo A de manera homocigota, por ejemplo, AA, o lo podría tener de manera heterocigota AB, y alguno de ustedes tiene BC o BD, o tiene CE, o tiene, en fin. Y ninguno de nosotros tiene ninguna alteración, porque en realidad esos son polimorfismos, digamos, que no generan ninguna alteración en general, y que tienen una frecuencia, como dice allí abajo, superior al 0,01 o al 1%, lo que lo caracteriza como polimorfismo genético, a diferencia de las mutaciones, que son
variantes más raras y que en general tienen una expresión. El alelo entonces es una forma alternativa de un gen o de una posición nucleotídica, ustedes lo deben de haber visto en el curso, pero lo estamos repasando aquí, porque es en lo que nosotros nos vamos a basar para hacer este análisis y estos perfiles genéticos, y obviamente el locus, que el plural es loci, es la localización que ocupa, ¿verdad?, ese alelo en un determinado cromosoma, en una determinada región del genoma. A nosotros nos van a interesar para estos fines aquellos locus o locis que son muy polimórficos. ¿Por qué? Porque obviamente son los que tienen capacidad de discriminación. Y bueno, recordando, ustedes lo saben bien, pero bueno, recuerden que el ADN puede ser el nuclear o el mitocondrial, y el ADN para fines forenses o para fines de identificación humana puede usarse tanto el nuclear como el mitocondrial, como dice así, solo una pequeña región del ADN tiene variantes de interés, el resto es monomórfica, debe ser monomórfica, y por lo tanto, para poder aplicar técnicas de identificación, tenemos que ir a aquellas regiones del ADN que son altamente informativas, no a cualquier región del ADN. Como decía, el ADN puede ser nuclear o mitocondrial, este ADN tiene distintas características, ustedes lo saben bien, y el ADN nuclear, la doble hélice, Watson y Crick, bla, 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 el ADN mitocondrial, mucho más pequeño, de estructura circular. ¿Por qué esto importa a los fines de lo que estamos viendo hoy? Importa porque cuando usted tiene un resto óseo, un resto cadavérico, que está conservado en condiciones, por ejemplo, adversas, atmosféricas, o está conservado en tierra, en condiciones que puede ser alterado por el ADN nuclear, es mucho más fácilmente degradable que el ADN mitocondrial. Y el ADN nuclear, al ser degradable, puede generar dificultades para poderlo amplificar y para poderlo estudiar. Por eso muchas veces cuando se trata de estudiar restos de momias, por ejemplo, se utiliza el ADN mitocondrial. El ADN mitocondrial tiene un problema que vamos a ver que se hereda solamente de la matrilínea, no se hereda, o sea, no sé, porque el espermatozoide no transmite ADN mitocondrial. Entonces, desde el punto de vista de la localización del ADN y a efectos de lo que nos va a interesar en lo que vamos a ver hoy, esa ubicación del ADN como ADN nuclear con los 22 pares de cromosomas autosómicos, ¿verdad? Esos son los que más comúnmente se utilizan, ahora los vamos a ver para identificar entre individuos de un mismo núcleo, de una misma población. El ADN, el cromosoma Y, que obviamente es heredado por la línea paterna, por la patrilínea, ¿verdad? Pero nos permite muchas veces ubicar inicialmente si un individuo está vinculado a otro por la línea paterna, y puede ser utilizado en algunos casos, inclusive para complementar estudios o para iniciar estudios que posteriormente se complementan con el ADN nuclear. Y el ADN mitocondrial, como les decía anteriormente, es un ADN más pequeño que procede de la madre y que está en escasa cantidad, pero es un ADN muy resistente a las condiciones atmosféricas. En esta está presentado, ¿verdad?, en esquema, justamente, todo el ADN autosómico de los 22 pares de cromosomas, el ADN nuclear, pero de los cromosomas sexuales, y el ADN mitocondrial, ¿verdad? Entonces, la ubicación de la posibilidad de estudiar polimorfismos del cromosoma Y, polimorfismo de cromosoma X, y hay que saber interpretarlo de manera diferente, porque obviamente si estamos hablando de tratar de identificar una mujer, podemos usar información, por ejemplo, de ambos cromosomas X. Si estamos hablando de un hombre, podemos usar la información de cromosoma X en relación a su madre, y de cromosoma Y en relación a su padre, y así, obviamente, en el ADN que refiere a los cromosomas autosómicos, no sabemos muchas veces cuál proviene de la parte materna y de la parte paterna si no tenemos los genotipos de padre y madre. Bueno, antes de empezar a ver cómo estudiamos esos polimorfismos, para aplicar estas técnicas, o antes de llegar a las muestras, ¿cuándo aparece el estudio de ADN en el estudio o en el grupo de estudios que pueden aplicarse? Bueno, aparece en un determinado momento histórico.
Acá yo les comparto una publicación que hicimos justamente con la Cátedra de Medicina Legal y con una odontóloga forense de nuestro país, en donde pudimos identificar unos restos de una persona que había sido sometido, esos restos habían sido sometidos a cremación. La empresa fúnebre habría confundido las chapas de dos urnas con restos crematorios y nos pidieron que hiciéramos identificación. Ellos pedían que fuera por ADN, nosotros les explicamos y les escribimos un informe de por qué es muy difícil hacer discriminación por ADN de restos cremados, pero en algunos casos pueden quedar pequeños restos que no son absolutamente destruidos por la cremación. En este caso no lo fueron, pero encontramos piezas de prótesis dentarias que pudieron ser identificadas perfectamente y que permitieron hacer la identificación de los restos cremados. Pero bueno, eso era como un ejemplo anecdótico de un caso que pudimos resolver en nuestro país con una técnica que no era ADN, a pesar de que era en la época de que ya se hacían todos los métodos más discriminativos de ADN y lo resolvimos por otra metodología. Los métodos bioquímicos tuvieron una evolución, primero se estudiaban los grupos sanguíneos, las proteínas, las variantes que hay en las enzimas eritrocitarias y el sistema HLA. Por eso es que nosotros nos aproximamos a los estudios de filiación o a los estudios de identificación a través de estos sistemas que son polimórficos, pero que no permiten, que tienen determinadas desventajas respecto al estudio del ADN. Y dentro del estudio del ADN hay una evolución de cuáles son las metodologías y los polimorfismos que se estudiaron. En esta línea del tiempo, ustedes ven que es recién a partir de los años 80 que se empiezan a aplicar las técnicas de ADN. En 1900, Landsteiner describe los grupos sanguíneos, en el 53 se describe el ADN, y es recién a partir de la década prácticamente de los 90 que se empieza a aplicar las técnicas de ADN para estudios de filiación, para estudios de paternidad y para estudios de identificación. Y bueno, al principio se utilizaron zonas que no se sabía dónde estaban ubicadas dentro del ADN, porque se utilizaban sondas que no se sabía dónde se iban a pegar, y se hacía lo que se llamaban los fingerprinting, o sea, esas imágenes que ustedes ven en las películas, que se revelaban con plata, donde se amplificaban determinadas zonas del ADN que se sabía que eran heredadas, pero que no se sabía bien en qué cromosomas se ubicaban, cómo se heredaban y todo lo demás. Eso lo describió Jeffrey en la década del 90, pero posteriormente ya se describen los short and repeat, que son lo que vamos a ver ahora, y a partir de ahí se trabajó prácticamente hasta la década de los 2010 más o menos, donde aparecen los SNP o polimorfismo nucleótido simple, que vamos a ver ahora qué características tienen. Entonces, esta les hace ese resumen, dice, bueno, en la era del ADN, que lo que se estudian son marcadores moleculares con mucha variabilidad, se fue desde el fingerprinting, que lo describió Jeffrey en la década del 80, ¿verdad? Hasta la década del 2000, la descripción de los polimorfismos nucleótidos simples, los SNPs, como se dice, o los SNP, que vamos a ver más adelante, que son prácticamente el futuro de... Y esto también muestra una línea en el tiempo, con los años, lo mismo en la década de los 80, ¿verdad? Al principio, la aparición de la técnica de PCR, que la técnica de PCR lo que permitió es democratizar el uso de la biología molecular. Entonces a partir de los 90 la aplicación de los short and repeat, que son los que se siguen utilizando en la mayoría de los laboratorios que se dedican a forense o a afiliación en el mundo, y una técnica que además permite amplificar a través de lo que se llama PCR múltiple muchas zonas de interés del ADN, muchos locus de manera conjunta. Entonces con una sola reacción de PCR ustedes pueden estudiar muchos locus que son informativos de forma independiente. Entonces hay una evolución en el tiempo que le ha permitido también al aspecto legal, a la justicia y a la policía ir incorporando el desarrollo de este conocimiento dentro de las técnicas que están validadas y aceptadas a nivel internacional. Entonces, bueno, yo les decía, es la PCR, esa reacción de amplificación en cadena, que hoy prácticamente se utiliza en toda la medicina, ni que hablar que con el
que con el COVID, todo el mundo, el almacenero habla de la PCR y de los ciclos de la PCR, pero es la PCR lo que democratizó el uso de estas técnicas de análisis de polimorfismo en los laboratorios que no eran especializados. ¿Por qué? Porque la PCR permite tener millones de copias de un segmento de ADN que nos interesa estudiar. Obviamente hubo como un Big Bang ahí de la literatura de cuáles podían ser los marcadores que se podían utilizar para estos fines, y como les decía, pueden ser autosómicos, mitocondriales, de cromosoma Y, y aparecieron en determinado momento un montón de kits comerciales, niveles de automatización muy importantes y bases de datos a nivel internacional y nacional con frecuencias de marcadores que también de alguna manera expandieron el uso de la biología molecular y de estas técnicas de identificación forense. Esto es más de lo mismo, pero como les va a quedar en la presentación, este es un trabajo que lo pegué ahora, pero que es un análisis bueno que analiza pasado, presente y futuro de análisis de muestras no humanos o en humanos, también para cuál es el futuro de las técnicas en este campo. Y bueno, yendo un poco más a lo concreto de los organismos que pautan y que generan, ustedes fíjense que en este material que es de la Unión Europea, de la Comisión Europea, referida a la interpretación de la genética forense, ubican bien el papel, dicen, bueno, el ADN como está presente en la mayoría de las células y es exclusivo de las personas, y además solemos dejar rastros de nuestro ADN por todos lados, es un material que es de alto interés para los investigadores forenses para poder sacar conclusiones. Porque además el ADN, obviamente sabemos cómo se hereda, hay un método preciso para estudiarlo, todo esto puede estar bien pautado. Pero cuidado, porque el ADN también tiene sus problemas y no resuelve siempre todo bien, y no es la técnica de ADN una técnica infalible. Hay que saber cuáles son las limitaciones de estos estudios desde el principio. Fíjense que este trabajo dice, sin embargo, las pruebas de ADN presentan ciertas limitaciones. ¿Por qué? Porque el ADN puede ser indetectable, puede estar solo en trazas, o puede encontrarse en restos tan diminutos que es difícil interpretarlos, porque puede haber mezclas, puede haber contaminaciones, en fin, por una serie de cosas que vamos a ver más adelante. Ya desde el principio, antes de entrar en el detalle, decimos cuidado con las técnicas de ADN. No son infalibles, como ninguna técnica lo es, y muchas veces hay que usar la combinación de técnicas para resolver un caso. Peter Hill, que es de este laboratorio de Oslo, Noruega, que también trabaja con los europeos, dice, cuando se produce un delito grave, con muy pocas pruebas disponibles para identificar al autor, los investigadores pueden recurrir a recoger muestras de áreas que podría haber tocado un posible sospechoso, como una manija. No hay duda que se encontrarán perfiles de ADN, pero no se sabrá si alguno de ellos pertenece al autor, por lo que este análisis podría aportar pistas falsas. O sea, desde el inicio tener cuidado en cómo se interpretan y cómo se informan estos resultados. Bueno, entonces, ¿qué tipo de casos hay o qué tipos de análisis hay? Lo que nosotros les decimos, investigaciones biológicas de paternidad simples, los tríos, o sea, cuando hay una madre con un menor y dice a qué señor es el presunto padre de este menor, y no lo quiso reconocer, o cuando hay un señor que dice yo tengo reconocido a este niño, pero no debe ser hijo mío y que ese es un desconocimiento, o cuando hay un señor que además, o puede decir al revés, reclamo la paternidad de ese niño, pero están los tres disponibles, está la madre, el padre y el menor, o sea que tenemos 3 ADNs a analizar, a estudiar y a comparar. Puede haber investigaciones complejas, ¿por qué? Porque una de las personas no está disponible, no está el padre porque falleció. Puede haber casos de identificación, por ejemplo, identificación de una muestra, o sea, un caso en donde un sospechoso dejó una muestra y se quiere comparar con una base de datos, o puede haber restos óseos o restos biológicos que hay que compararlos con una base, pero en la base hay una orientación. Nosotros sabemos que de toda la base solamente puede corresponder a la familia A, a la familia B, o sea, hay una orientación que está referida. O puede haber casos de identificación más compleja donde no hay ninguna orientación y donde uno no sabe muy bien contra qué comparar. Todos estos casos tienen un planteo ya desde el inicio, si bien se van a estudiar con las mismas técnicas de ADN,
el planteo que hay que hacer es totalmente distinto. Y esto me interesa decirlo desde el inicio, porque a veces se piensa que todo se hace igual, y no. La técnica, como siempre, igual que cuando no se utiliza igual una radiografía para hacer un diagnóstico de una fractura que para hacer un diagnóstico de una neumonía. Sin embargo, las bases de un estudio radiográfico son las mismas. Bueno, esto es igual. Entonces, hay que tener, como dice acá, claro lo que el ADN puede decir, hay que tener claro la importancia de la interpretación de la prueba y también tener claro desde el principio que puede haber errores y mala interpretación de cómo se plantea y cómo se realiza la prueba. Lo segundo que hay que saber es que muchas veces todo el mundo piensa, bueno, hay un ADN que es de valor y que hay que recogerlo y que hay que estudiarlo. Está bien, hay que recogerlo, hay que guardarlo. Pero si no tenemos con qué compararlo, ese ADN va a ser de poco valor. Entonces ahí aparece un concepto que es el concepto de la muestra dubitada o el concepto de la muestra indubitada. La dubitada es la muestra que hay que analizar, la que se desconoce a quién pertenece. Como dice allí, puede ser de un cadáver sin identificar, de un rastro que hay en un lugar de un delito, o de algo que hay en un lugar donde está relacionado con un hecho que se está investigando. La indubitada es la muestra de referencia, es contra qué lo comparamos. Si yo estoy haciendo una identificación, yo voy a tener que comparar el perfil genético de la muestra dubitada con un perfil genético de la muestra indubitada de la víctima. Por ejemplo, una muestra que hubiera de esa persona premortem. Y si no tengo a la persona, lo voy a tener que analizar con una muestra de los progenitores de esa persona, como dice allí, de familiares, ¿verdad? O de sospechosos cuando son muestras que están. Entonces, el análisis de ADN, como dice muy bien esta Power, dice, requiere una muestra de referencia. Un perfil de ADN solo no tiene uso, o sea, no tiene utilidad porque no tiene contexto, no tiene con quién compararse. Los análisis de ADN para propósitos de paternidad solamente sirven si se trabaja haciendo una comparación, ¿verdad? Y entonces ahí pone ejemplos de qué es lo que se compara con qué. Y bueno, por ejemplo, si estoy haciendo una paternidad, voy a comparar el perfil del niño con el perfil de supuesto padre. Si estoy restos de una víctima, lo voy a comparar con un pariente, con una muestra premortem, como les decía anteriormente. ¿Cuáles son los casos de baja complejidad? Bueno, aquellos casos donde se pueden obtener perfiles genéticos de manera sencilla porque hay abundancia de muestras, las muestras además no están degradadas, no están contaminadas, no están alteradas, donde es fácil hacer el planteo de las hipótesis que hay que plantear antes de hacer el análisis, y donde resulta relativamente sencillo hacer los cálculos probabilísticos para informar los índices de paternidad o de identidad o de lo que sea. O sea, como dice allí, buenas muestras, por ejemplo, de sangre, saliva, de cepillo, prenda, y donde además en general los casos son sencillos, paternidad con un padre, una madre y un menor disponible. ¿Cuáles son los casos de mediana o de alta complejidad? Bueno, aquellos donde tengo muestras comprometidas, por ejemplo, una muestra que tiene 25 años en una tierra que es húmeda. Bueno, el ADN es muy probable que esté degradado, como dice allí, o que esté contaminado, o tengo un ADN que está con otro ADN mezclado, puede haber mezclas de ADN. Por ejemplo, si estamos haciendo una identificación de un perfil de un hisopado vaginal en una persona que fue víctima de violación. Bueno, si la violaron 3 personas, eyacularon las 3, puede haber mezclas de perfiles de 3 personas. Sin muestras de referencia, ante mortem, ese es un caso complejo. Si no hay familiares directos con quien comparar, es un caso complejo. Y si no hay familiares directos en las bases de datos familiares, también es un caso complejo. O sea, si lo que yo tengo no es un padre y una madre en la base, lo que tengo es un tío o un primo, el caso va a ser mucho más difícil de resolver porque las probabilidades de índices van a dar mucho más bajas. Entonces, lo que vamos a tratar de comentar ahora es de dónde puede obtenerse el ADN para estos fines, estamos hablando, seguramente ustedes ya saben para otro fin, pero no estamos hablando del laboratorio para hacer COVID, ni el laboratorio para hacer un estudio de trasplante, sino que estamos hablando en esta charla estamos hablando de un estudio de filiación o un estudio de identificación de un resto óseo, de un material biológico, o de una célula, o de un cuerpo.
Entonces, ¿en qué consiste el estudio ADN? ¿Por qué el análisis de ADN es comparativo? ¿Qué ADN se utiliza en este campo? ¿Cuál es el poder de identificación de las pruebas y cuáles son las limitaciones? Bueno, recordar que las características de individualidad del genoma humano en realidad son altas, pero en realidad son bajas respecto a toda la cantidad de información que tiene el genoma. Solamente diferimos en alrededor de un 0,1% de los pares de base. Pero ese 0,1 igual son 6 millones de diferencias entre dos individuos en pares de bases. Y hay extensas zonas del genoma que diferencian a un individuo de otro. Y hay zonas que se diferencian no en las secuencias, sino en el número de copias que tenemos en una región del genoma. Entonces ahí aparece el polimorfismo del ADN de uso forense, la diferencia entre short and repeat y los SNP, polimorfismo nucleótido simple. Los polimorfismos pueden ser de secuencia o de longitud, ¿verdad? Unos son los SNP y otros son los short and repeat STR. Los SNP, como lo dice allí, la diferencia está en una base nucleotídica, este alelo tiene timina y el otro alelo tiene guanina. Entonces, es una diferencia de secuencia, no hay diferencia de tamaño. Y ustedes tienen ahí la frecuencia de los SNP en el genoma. Los polimorfismos de longitud, lo que varía es, hay un tándem de repetición, que puede ser un dinucleótido, un trinucleótido, un tetranucleótido. En realidad, estas zonas del genoma están en zonas que no codifican para nada, o sea, son zonas sin expresión proteica, y lo que se hereda es que, por ejemplo, un trinucleótido, vamos a suponer que fuera adenina, citosina, guanina, ese trinucleótido se repite 5 veces en este alelo y se repite 4 en este alelo. Entonces lo que va a tener este alelo respecto a esto es una diferencia de longitud. Este va a ser más chico, va a ser el alelo 4 y este va a ser el alelo 5 de un determinado locus cualquiera. Cuando eso ustedes lo corren en una secuencia, sea en un gel, sea en un polímero dentro de un capilar, lo que van a tener es un alelo más corto y un alelo más chico. El alelo más corto va en electroferograma a hacer un pico antes y el alelo más grande va a tener un pico después. ¿Qué requisitos tienen que tener los marcadores para ser usados en identificación? Bueno, tienen que tener un alto polimorfismo, porque si toda la población tiene los mismos alelos, lo que dijimos al principio, como el castaño de estatura mediana, no va a ser muy informativo. Tiene que tener un alto grado de heterocigosidad, porque si todos somos homocigotas, tampoco va a ser muy informativo. Tiene que tener un patrón de herencia bien establecido, tenemos que saber cómo se hereda, tiene que ser fácilmente detectable y reproducible, o sea, eso refiere al aspecto práctico, y tiene que tener una posibilidad de detección a partir de material escaso. ¿Por qué? Porque normalmente cuando hay que hacer identificación, no es como en el laboratorio que uno dice, hace una glicemia, manda 5 centímetros de 5 mililitros y se pierden, dale 5 mililitros más, no. Si se recogió una muestra con un hisopo en una escena de un crimen, capaz que la única muestra y se puede repetir la extracción de muestra. Entonces tiene que ser una técnica que permita detectar a partir de material escaso. Todo eso hace que ese marcador se denomine que es un marcador altamente informativo. Bueno, existen marcadores que son buenos para discriminar dentro de una población. Fíjense acá, el ADN autosómico es altamente discriminante. Hay otros marcadores que sirven para discriminar cuando se quieren hacer estudios antropológicos, o sea, entre grupos étnicos, razas no, pero grupos étnicos, ¿verdad? Y entre grupos étnicos de distintos componentes. O sea, los distintos marcadores sirven para distintas cosas. Entonces, para uso de investigación de filiación o usos de identificación o estudios de filiación, usamos los STR, que dijimos son regiones que lo que varían es en la longitud, que ustedes fíjense acá, este señor tiene el alelo 3 y el alelo 10, o sea que es heterocigota, esta señora tiene el alelo 16 y 16, o sea que es homocigota, y que, como dice así, estos marcadores están presentes en todos los cromosomas, se heredan de forma mendeliana codominante, y bueno, y son fácilmente detectables o analizables. A nivel del sistema internacional, se eligieron algunos marcadores que fueran altamente informativos, y el campo de la policía, o sea, el FBI, o el campo de lo forense, eligió estos marcadores, los seleccionó, y fueron los que la industria de los kits los juntó, digamos.
en determinados kits, y hay un grupo de marcadores que son los que están en el códice, que lo que permite es que cuando uno quiere comparar un perfil que se obtuvo en un país con una base de datos que está en otro país, se usen medianamente los mismos marcadores. Entonces hay como un consenso de los marcadores que se utilizan para esos fines, y ustedes ven ahí que algunos dicen que usan 13, pero obviamente hay un cuerpo de marcadores que son siempre los mismos para que un perfil pueda ser comparable con una base de datos que está obtenida en otro país. Eso hace que cuando uno compara, acá están los nombres de los kits, que se llaman Identifier, PowerPlus, eFiler, es un kit que amplifica short and repeat, pero de cromosoma I, Global Filer amplifica 21 STRs de distintos. Bueno, las distintas marcas y los distintos siempre tienen un grupo, ¿verdad? Acá dice, cubren los 13 del códice, cubren los 13 del códice, y pueden agregar otro que sea diferente, pero siempre hay un grupo de marcadores que son los que permiten hacer la comparación, aunque uno haga el estudio en distintos laboratorios y con distintos kits. Bueno, la capacidad de discriminación de un mismo kit, acá por ejemplo está comparando un kit que se llama Identifier, es distinto si lo aplicamos para distintos grupos étnicos, pero de cualquier manera, aunque el poder de discriminación sea un poco distinto, fíjense acá que es 1 en 7,64 por 10 a la 17, acá es 1 en 2, pero fíjense la potencia, elevado a la 17, elevado a la 17, elevado a la 17, son pequeñas diferencias, o sea que los kits que se utilizan son altamente discriminativos, cualquiera sea el grupo étnico de la población que estamos. Y la capacidad de exclusión que tienen estos kits con estos marcadores que están seleccionados también es altamente. O sea, dicho de otra manera, no hay ningún laboratorio hoy en día que trabaje seriamente, que no tenga una capacidad de discriminación y de exclusión muy importante. Bueno, ¿y en qué nos basamos para aplicar esto? Bueno, nos basamos en lo que decíamos, en la herencia codominante, si la madre tiene el alelo AB, el padre CD, el chiquilín va a ser la combinación, ¿no? AD, AC, BC, y obviamente eso es lo que vamos a aplicar si estamos hablando de autosómico. Pero si estamos hablando de cromosoma Y, la herencia es distinta porque obviamente se va a heredar solo la de la patrilínea. Y si utilizamos el ADN mitocondrial, solo la de matrilínea. Por eso tenemos que saber muy bien qué es lo que estamos analizando, lo que estamos estudiando para poder hacer una correcta interpretación. Por ejemplo, los marcadores del cromosoma Y se heredan todos en conjunto, todos en haplotipo, o sea que la información que van a dar es toda conjunta, o sea, no es la información de un locus, no se multiplica por la información de otro locus y por la información de otro locus porque se hereda toda en barra de manera conjunta. Ahí ustedes tienen, por ejemplo, cómo se ve en un electroferograma, o sea, cuando se amplifica los marcadores de cromosoma Y y se ven en un secuenciador. Claro, como se hereda solamente la parte paterna, en vez de tener dos locus, en vez de tener dos alelos, se tiene un alelo, excepto en un locus que en realidad estos no son dos alelos, sino que son dos fragmentos que se pueden amplificar de un mismo alelo. Ustedes ven que el cromosoma Y tiene este aspecto, un solo alelo, en cambio cuando vean ahora la amplificación de ADN autosómico van a ver que tiene dos alelos. Bueno, muy bien. El análisis de laboratorio y la comparación de los perfiles genéticos. Bueno, lo primero a tener en cuenta es que es muy importante la muestra. En estudios de identificación, sobre todo a nivel forense, en cualquier caso laboratorio, lo preanalítico es muy importante, porque ustedes pueden tener el mejor método, el mejor laboratorio, pero si la muestra tiene un error, o es una muestra contaminada, o es una muestra mal rotulada, todo ese error se va a arrastrar en el resto del análisis y no va a poder ser levantado. En cambio, si hay un problema técnico, se puede repetir el análisis, un problema de resultados, lo puede analizar otro grupo, y se puede corregir. Cuando hay un problema con la muestra, es de muy difícil solución. Como dice allí en la práctica forense, en proceso de identificación, la etapa preanalítica es sumamente importante, porque son muestras escasas, valiosas, degradables, que muchas veces tienen inhibidores. Y es con la muestra que vamos a hacer las técnicas, después vamos a validar el estudio y vamos a ver qué es lo que pasa después posteriormente. O sea que la etapa preanalítica es una etapa crítica en materia de identificación.
¿De dónde podemos extraer el ADN? Bueno, el ADN lo podemos extraer prácticamente de todos los materiales donde hay células nucleares, pero los más comunes, de sangre, saliva, hueso, diente, tejido fresco, tejido parafinado, semen, hisopado vaginal, de órganos. Pero recordar esto que está aquí, esto es una imagen que, fíjense, esto es la escena, dice, es una escena, ¿no?, de un lugar donde aconteció algo, un delito, no un crimen, pero un delito, y donde no entró nadie más. Fíjense los lugares donde hay ADN que podría ser rastreado, es lo que está marcado con el color. Fíjense qué pasa una vez que entró gente a recoger. Todo esto está toqueteado, porque entró alguien y tocó, Entonces dice, el ADN presente en una habitación cambia rápidamente a medida que las personas y los objetos interactúan con él. Este es el motivo por el que resulta tan crucial que los expertos investiguen el lugar del delito antes posible, antes de que llegue otra gente y saquen fotos y hagan esto y hagan aquello. Porque aún sin tocar puede haber trazas de material que es transferido por inhalación y por otras cosas. La toma de las muestras, si decimos que lo preanalítico es muy importante, la toma de las muestras es capital. Hay un organismo que se llama GEP y SFG, yo después les dejo la referencia, que es el Grupo Español-Portugués de la Sociedad Internacional de Genética Forense, que tiene un documento que se llama así, Recomendaciones para la recogida y envío de muestras con fines de identificación genética. Va marcando cuál es la prioridad de los materiales. O sea, si yo tengo todo el cuerpo, ¿qué es lo mejor? Bueno, los huesos largos, ¿qué parte de los huesos? Las diáfisis, bueno, si tengo dientes, ¿cuáles? Si tengo, bueno, cómo tengo que preservar el material, no en bolsas de nylon, en bolsas de papel, cómo lo tengo que enviar y todo lo demás. Ese material, esa recomendación nos habla de la toma de muestras de referencia para las muestras indubitadas, ¿verdad? ¿Se acuerdan que las indubitadas eran las de referencia? Y las muestras dubitadas, para cualquiera de las dos, y nos van diciendo cómo tenemos que trabajar, qué tenemos que hacer, si son los huesos, hay que limpiarlo de las partes, todas las partes blandas, hay que lavarlos, hay que cepillarlos, hay que secarlos, si son los dientes, cuáles son las piezas, si son los molares, mejor, que no estén dañados, si hay restos cadavéricos que estén en estado de putrefacción, ahí tratar de que no, es lo recomendable, los huesos, si son huesos largos, el fémur, los dientes, si son dientes, 4 piezas dentales, si son los molares, en bolsas de papel y todo lo demás. ¿Cómo deben de ser trasladados? En bolsas de papel, en cajas de cartón. Lo que quiero decir con esto es que todo está absolutamente pautado, predeterminado, y que hay métodos específicos para la extracción de ADN de acuerdo al material que es de origen. Hay métodos que son mejores para extraer ADN de diente, hay métodos que son mejores para extraer ADN de hueso. Si el hueso es un hueso, un resto óseo reciente, es fácil extraer ADN, cuantos más años lleve y de acuerdo al lugar donde estuvo el hueso, van a ser las dificultades para extraer el ADN. Hay que proteger esas muestras, tratando de evitar la contaminación del material biológico, tratando de evitar que haya transferencia de indicios biológicos de la gente que está haciendo el estudio, que no haya contaminación microbiológica, porque las bacterias también degradan el ADN, y que no haya contaminación química, porque también se altera el ADN. En suma, como dice allí, tanto en la etapa de toma de muestras, como en la etapa de empaquetado, como en la etapa de análisis de laboratorio, hay medidas concretas para evitar la contaminación, que son distintas en cada una de las etapas, pero que son todas importantes cuando se trata de hacer y de trabajar con estas muestras, sobre todo con muestras comprometidas. Todo esto no es necesario cuando se trabaja con sangre abundante, porque la sangre no se contamina fácilmente. Pero hay que tener cuidado que si nosotros estamos trabajando con una muestra sanguínea, no contamine los otros estudios, por ejemplo. Entonces se trabaja la sangre en un laboratorio y, por ejemplo, los restos óseos en otro laboratorio, con distintos operarios en distintos días y con distintos aparatos. O si no, hay que decontaminar los aparatos. Hay toda una serie de documentación que es necesario, que debe acompañar a estas muestras para que las muestras tengan validez. La mejor muestra, si no está bien documentada, no va a ser aceptada para fines de identificación. Entonces siempre la muestra va a venir acompañada de un formulario que identifica la muestra, tiene que venir acompañada de fotografías
desde dónde se obtuvieron esas muestras, cómo se obtuvieron, si hay capacidad de obtener huellas dactilares de un cuerpo, también las deben de acompañar, y bueno, que sean parciales, y obviamente tiene que estar descrita toda la cadena de custodia de las muestras. Una vez que las muestras están en el laboratorio, hay que pasar a hacer la etapa de estudio. Y para eso se va a hacer, como dice ahí, después de la extracción de ADN, la evaluación de ese ADN, viene la segunda etapa, que es la etapa de hacer la PCR, o sea, la amplificación, y además de hacer la amplificación de estos marcadores que nos interesa, poder separarlos esos marcadores y poder discriminarlos y armar los perfiles genéticos o los genotipos de esas muestras, y posteriormente, después con esos genotipos, venir la etapa de interpretación, de comparación y de análisis de resultados con los cálculos probabilísticos. O sea que hay 3 etapas. Muchas veces en el laboratorio lo que lleva más tiempo es la primera etapa, la poder extraer, obtener ADN de calidad para después poder hacer la segunda y la tercera etapa. ¿Verdad? La extracción de ADN, como les decía, va a ser distinto de acuerdo a la muestra que se tenga, a la urgencia, al grado de pureza, a lo que se pueda gastar, al tiempo que estuvo el ADN conservado, a qué temperatura estuvo el ADN conservado. Todo eso nos va a determinar cuál es el mejor método de extracción. Porque a veces alguien nos pregunta, ¿cuál es el mejor método de extracción? Depende de qué muestra tenés, cuánto tiempo la tuviste, cómo la tuviste, qué técnica vas a hacer después. Bueno, hay una serie de factores que inciden en esa calidad y pureza, como dijimos, que son primero la condición de partida, pero también las condiciones, los contaminantes, y siempre hay un conflicto entre el rendimiento, la calidad y la pureza. Nosotros queremos tener mucho ADN, seguramente va a ser de menor pureza. Queremos tener un ADN muy puro, seguramente obtengamos menos cantidad de ADN. Eso hay que saberlo. Y hay que saber que el ADN puede estar degradado, y el ADN degradado tiene un problema, que es que nos compromete la amplificación de esos marcadores. Acá un ADN degradado lo que muestra es que los marcadores que tienen un tamaño más chico no tienen tanto problema, porque en general no fue cortado el ADN. Pero los ADN, los marcadores que tienen un tamaño más grande, muchas veces no son amplificados porque ese ADN fue degradado por alguna proteinasa, y entonces cuando uno lo quiere amplificar no obtiene esa amplificación que busca. ¿Cómo se amplifican aparatos de PCR? Está el PCR a tiempo final, el PCR a tiempo real, que se utiliza a tiempo real en general para cuantificar el ADN. Y bueno, como les dije hoy, ese ADN amplificado se analiza en secuenciadores, que lo que permiten hacer es una corrida y analizar fragmentos que tienen distinto tamaño y que están marcados con algún fluoróforo, que los equipos lo detectan por esa señal, y así como aparecen los electroferogramas en los equipos. Por ejemplo, acá lo que tenemos es, acá arriba un perfil genético, acá en esta segunda fila otro perfil genético, en el tercer otro perfil genético, y abajo tenemos lo que se llama una escalera alélica, o sea, lo que nos permite ubicar el tamaño. Entonces ustedes arriba dicen, la amelogenina, como dice acá, amel es el nombre del locus, amelogenina. Es un marcador de sexo. Y ustedes ven que acá la primera muestra que estamos analizando tiene solamente el pico X, o sea que es un XX, o sea, la muestra que yo tengo acá arriba yo ya sé que corresponde a una mujer. La muestra que tengo en esta fila que sigue tiene un pico X y un pico Y, o sea, corresponde a un varón. Y la que tengo en la tercera fila corresponde a un X, un Y. Si ustedes se fijan, el perfil que está en la línea del medio tiene en el segundo locus, que es el locus que se llama, no lo estoy viendo acá, pero se llama DS1818, o por el estilo, no me lo acuerdo de memoria, la muestra del medio es homocigota para el alelo 11, en cambio la muestra de arriba es 11-12 y la de abajo 11-12. Fíjense que si acá nosotros lo que estuviéramos analizando fuera una investigación de paternidad, una paternidad, podríamos decir, si en la fila de arriba tenemos al padre, en la fila del medio tenemos al menor, que en este caso sería una niña, y en la fila de abajo tenemos a la madre,
Obviamente la melogenina no nos sirve para nada porque lo único que marca es el sexo, pero nosotros en el segundo locus decimos que el padre es 11-12. El niño es 11 homocigota y la madre es 11-12. Este niño puede ser hijo de ese padre y esa madre porque puede haber heredado el alelo 11 del padre y de la madre y por eso es homocigota en el alelo 11. Y así es como uno va haciendo la investigación de paternidad, analizando un locus, 2 locus, 3 locus, analiza 16 locus y obviamente si no hay exclusiones puede llegar a la conclusión de que ese hijo tiene posibilidad de ser padre y ahí tiene que hacer un cálculo probabilístico que vamos a ver. Si lo que estamos haciendo es una identificación, nosotros vamos a tener perfiles genéticos a comparar. Acá ustedes fíjense que tenemos en la fila de arriba un perfil genético que está analizado en 1 locus, 2 locus, 3 locus, 4 locus. Los nombres de los locus son los que están acá arriba. D7, CSF, D2, D4 creo que. Bueno, está. Entonces, ustedes fíjense que en la primera fila vemos que este individuo es homocigota en el alelo 13, y en el segundo perfil se obtiene un 13-15. Para el segundo locus, la primera muestra es 28-31,2 y la segunda muestra es 30-31,2. Acá ya nosotros podemos decir que el perfil 1 y el perfil 2 son diferentes, por lo tanto, si lo que estábamos haciendo era un proceso de identificación, el perfil 1 no coincide con el perfil 2 y ya podemos excluirlo. Si no lo excluyéramos, si fueran iguales, podemos decir que no se excluye y tenemos que hacer un cálculo probabilístico de qué probabilidades tienen de corresponder al mismo individuo. Entonces, ¿cómo lo vemos en el laboratorio? Todo esto, cada marcador genético se compone de 1 o 2 alelos, un alelo cuando se hereda el mismo del padre y la madre, o sea, homocigosia, y 2 alelos cuando se heredan distintos alelos del padre y la madre, y ya vimos recién los ejemplos. Ustedes tienen acá presentado en forma de electroferograma, que es lo que sale en forma de gráfica de los equipos, y acá presentado en forma de tabla, ¿verdad? Cuando uno presenta el genotipo, uno dice, esto que está en la gráfica, posteriormente lo expresa en una tabla y dice, en el locus D3 el individuo tiene el alelo 14-18, en el locus D1 el individuo tiene el 12, y así sucesivamente. Esto es analizado en todos los laboratorios y se puede intercambiar, como decíamos hoy, información con otro laboratorio. Y posteriormente uno puede comparar, por ejemplo, los alelos de un hijo con un presunto padre y ver si los alelos, no tenemos la madre en este caso, y ver si el alelo obligadamente paterno está. Y fíjense que en estos casos, en el locus de 3, el hijo es 15-15, el padre tiene el 15, no excluye. 16-16, tiene el 16, no excluye. Pero en el FGA, el hijo 21-22 y el padre no tiene el 21-22, excluye. En el D8 no excluye, en el D21, 29-31, el padre no lo tiene, excluye. En el locus que sigue excluye, o sea que este hijo se excluye como hijo, o este padre se excluye como presunto padre de este hijo. La exclusión es una exclusión definitiva y no se informa con porcentaje porque se excluye. Simplemente uno puede decir que nuestro test tiene una capacidad de discriminación, de exclusión de tanto. Pero la exclusión no lleva porcentaje. Pero si no se excluyera, sí hay que informar cuál es la probabilidad de ese individuo que no se excluye, de ser el padre de este otro, comparado con un individuo tomado al azar. Entonces ahí aparece... Perdón, una pregunta. ¿Con cuántos locus se excluyen? Excelente la pregunta. Normalmente si estamos analizando 16, hay sistemas y software que si hasta con 2 locus permite calcular que puede haber mutaciones y hace un cálculo de mutación. Lo que pasa es que cuando uno hace el cálculo probabilístico, calcula, bueno, esto puede ser por mutación o puede no ser mutación. Si ya tiene más de 3, es muy raro que haya 3 mutaciones, depende de cuántos sistemas uno esté. Siempre depende de cuántos sistemas. Si uno está analizando 50 lochis, bueno, puede tener 3, pero si está, puede tener 3 mutaciones. Pero si uno está analizando 15 lochis y tiene 3 exclusiones, eso ya no se calcula como una probabilidad de una mutación y una segunda mutación y una tercera mutación. Yo no quiero entrar en detalles, pero también cuando uno calcula de que eso sea una mutación,
depende si la mutación es de lo que se llama un solo paso o 2 pasos. Vamos a decir esto. Si el alelo que se esperaba, vamos a poner acá, vamos a poner el FGA, vamos a suponer que no excluyeran ninguno de los otros loches. Uno dice, el hijo es 21-22, o sea que vamos a suponer que el que tiene más cerca del 23 es el 22. Como no tenemos la madre, no sabemos si el obligadamente paterno es el 21-22. Vamos a decir, bueno, yo asumo que el 22 es el que el padre es el 23, pero que tuvo una mutación. Entre el alelo 22 y el alelo 23 hay solo una unidad de repetición, o sea que eso sería lo que se llama una mutación en un paso. Esa mutación es más frecuente que si yo acá en el hijo tengo el 22 y el padre acá tuviera un 25, porque para tener una mutación, o sea, referida al 25 tendría que ser una mutación en 3 pasos, tendría que ser del 22 al 23, del 23 al 24 y del 24 al 25. Y todo eso se tiene en cuenta cuando se hace el cálculo probabilístico. Yo no lo quise incorporar acá, pero lo que sí, nadie va a informar una exclusión porque excluya en un solo sistema. Nadie, ningún laboratorio. No sé si más o menos queda respuesta. Pero ahora lo vamos a ver un poquito mejor, ahora más adelante. Entonces, las hipótesis, los cálculos probabilísticos en el informe. Bueno, como dice este reporte, ¿no?, de la oficina del área, fíjense, de ciencia y tecnología en Estados Unidos, dice, bueno, la prueba de ADN con fines forenses es una prueba científicamente válida, pero la información que proporciona varía de un caso a otro, y por eso es tan importante que la comunicación de la prueba sea en términos de probabilidad. O sea, si no se excluye y uno no informa un índice, una probabilidad, nadie, ningún juzgado, en ningún ámbito legal o judicial se le va a dar bolilla a nada. Entonces, necesariamente tiene que haber una valoración probabilística, un informe, un control. Como dice allí, la prueba científica se basa precisamente en que somos capaces de poder medir la incertidumbre, ¿no?, de estas pruebas que utilizamos. Las opiniones más seguras no son las que, como dice allí, las que valoran como verdad o creencia absoluta por la experiencia o intuición, sino aquellas en las que se puede calcular cuál es el grado de incertidumbre. Entonces, en general, uno ¿cómo trabaja? Trabaja, como dice este trabajo de Butler, que es un referente internacional en materia de genética forense. Ustedes lo ponen en un buscador, les aparecen 800.000 PowerPoint de Butler, que dice, lo primero es que uno tiene que tener los perfiles de ADN. Lo segundo, como les decía yo hoy, es plantearse qué es lo que yo estoy analizando y elaborar bien las hipótesis de trabajo. Yo les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, si nosotros vienen y nos dicen, tengo un caso de investigación de filiación, que es de hermandad, no es de paternidad porque el padre está muerto. Pero viene alguien y dice, yo quiero saber si soy hermano y son personas mayores, hermano de fulanito de tal. Y nos dicen que es de hermandad. Nosotros estudiamos el perfil de A y el perfil de B y asumimos que lo que estamos estudiando es una hermandad. Por lo tanto, que tienen el mismo padre y la misma madre. Las hipótesis van a ser unas. El perfil genético va a ser uno, los resultados nos van a dar uno, esa tabla que vamos a armar es la misma. Pero cuando yo hago el cálculo probabilístico va a ser distinto a que si esa gente me dice, no, yo lo que estoy queriendo saber es si soy del mismo padre, pero yo soy de distinta madre, porque ahí es una media hermandad. Entonces, el perfil genético, el ADN va a ser el mismo, el perfil genético que voy a tener de A y de B es el mismo, los genotipos que tengo para comparar son iguales, pero la hipótesis que yo tengo, cómo los comparo, van a ser distintos, porque lo que van a cambiar es cuál es la probabilidad de que compartan un mismo alelo dos personas que son hermanos por parte de padre-madre, o dos personas que son hermanas solamente por parte de uno de los progenitores. Entonces, ese paso 2, así como les dije, en lo que es el estudio del ADN, capaz que lo más importante es la muestra o la etapa preanalítica, porque después en general casi todos los laboratorios usan buenos kits y usan buenos equipos, entonces no hay tanta variabilidad, pero cómo se trabaja con la muestra sí. O sea, para mí es distinto un laboratorio que acepta un hisopo que le llega en un sobre mandado por correo que un laboratorio que pide huella dactilar, hace firmar, saca fotos. Entonces, cómo trabajo la muestra es muy importante en la etapa 1.
En la etapa 2 es muy importante cómo formulo las hipótesis. Si formulo mal la hipótesis, llego mal a la conclusión. Lo tercero es que obviamente para poder sacar un cálculo, voy a tener que conocer las frecuencias de esos alelos en la población, y lo cuarto es hacer la interpretación estadística y sacar las conclusiones. Y ahí viene lo que se llama la valoración probabilística. Creo que en el pasaje de la PowerPoint, perdonen, pero no voy a ir para atrás, pero creo que en la parte de estudio de ADN, me comí varias, se ve que cuando pasé para ir para adelante pasó varias juntas, porque me doy cuenta que hay cosas que no aparecieron, pero bueno, cualquier cosa las reviso después, y si algo, mucha cosa no quedó claro, vamos para atrás. La valoración probabilística, bueno, justamente, se habla de que hay dos hipótesis alternativas, que a veces se llama la hipótesis del fiscal y la hipótesis de la defensa, cuando se lleva a lo que es el plano judicial. Sería como, por ejemplo, en una investigación de paternidad, si yo tengo un trío y me hacen estudiar al señor Juan Pérez como probable padre, una hipótesis sería que el individuo, que Juan Pérez sea el padre biológico del niño tal, y la hipótesis alternativa es que el padre no sea Juan Pérez y sea un individuo de la población tomado al azar. Entonces, o si estoy comparando la escena en una muestra para poder identificar que se recogió en una escena de un crimen o hubo algún delito versus de un sospechoso, es si la muestra corresponde o no corresponde al sospechoso, es que ese perfil corresponde a él versus que no corresponde a él y corresponde a otro individuo de la población tomada al azar. O sea, no se excluye porque es igual a la de él, pero que ese perfil también podría ser proporcionado por cualquier otro individuo de la población en general. Entonces ahí viene el cálculo probabilístico. La prueba se debe evaluar calculando la probabilidad de cada una de las hipótesis alternativas, y el valor de la prueba en relación con una de las hipótesis es la probabilidad de que ocurra eso, dada la explicación del fiscal, que dice este individuo o este hombre es el padre, versus la probabilidad del que dice no, ese señor es inocente o no es el padre. Entonces yo les muestro esta imagen y les digo, ustedes ven ahí, esto es viejo, es una foto muy vieja, yo la uso hace muchos años, pero no la he cambiado, y ustedes dicen, ¿puede excluirse Suárez como autor del gol? ¿Sí o no? ¿Qué dirían al ver esa foto? ¿Se puede excluir? Que no, ¿verdad? No. Bueno. Sí, porque si el arco no está en esa dirección, sí. Claro, pero con esa foto, con los datos que tenés esa foto, ¿lo podés excluir? No. No, claro. Exactamente, capaz que alguien diría, no, es clavado que fue. Bueno, no lo puedes excluir. Entonces el juez te va a decir, vamos, muy bien. Pero ¿es Suárez o es cualquiera de los otros? ¿O es un gol en contra? Entonces, ahí empieza el cálculo probabilístico y las hipótesis. En realidad, la probabilidad que yo tengo a priori de hacer el estudio es que el gol lo hayan hecho cualquiera de las personas que están en el estadio. No, porque seguramente la pelota no viene de las gradas. Pero la probabilidad que tengo es que la hayan hecho solo los jugadores de Uruguay, los 11 de Uruguay. No, también puede ser un gol en contra. Entonces, la probabilidad a priori no es 11, son 22, pero capaz que le pegó al juez, entonces la probabilidad a priori es de 23, versus la probabilidad a posteriori, que es la información que me va a dar la propia pericia. Entonces ustedes van a ver qué es lo que pasa. Si la respuesta es que no se excluye, si se excluye es porque obviamente cuando yo vi esto, en realidad Suárez no estaba ahí y alguien me muestra que Suárez estaba en Japón y este partido se dio en la Argentina, ya directamente lo excluí. Entonces lo que hay ahí no es Suárez, sino alguien disfrazado de Suárez. Pero si no se excluye, me tienen que decir qué probabilidad hay de que haya sido Suárez y no cualquiera de los que yo no estoy viendo. Entonces ahí hay que comparar la hipótesis del fiscal con la hipótesis de la defensa. La del fiscal es que Suárez es el autor del gol y la de la defensa es que cualquier otra persona fuera la autora del gol. Ante una exclusión, o sea, si se excluye es porque los perfiles no son coincidentes o como vimos en la paternidad, no está el alelo obligadamente paterno y directamente se informa que se excluye. Cuando se busca, o sea, la exclusión, no hay problema. Ahí yo planteo qué problemas puede haber que pueden dar una falsa exclusión dropout, es cuando un alelo no se amplifica, pero bueno, pero no, vamos a no ir a los casos raros.
Cuando se está haciendo identificación de comparación de dos perfiles, si no existe coincidencia, ¿no? En el informe uno ya puede informar la exclusión, ¿no? Directamente. O sea, no existe coincidencia, se hace el informe, como dice ahí. Pero si estamos en el cuadrado gris, existe coincidencia, tengo que estimar la probabilidad de que la muestra dubitada provenga del mismo individuo que la indubitada. Y tengo que relacionar la hipótesis del fiscal con la de la defensa. Dada la presencia de los dos perfiles comparados, que resultan iguales, porque solamente voy a estar en este escenario si el perfil que yo obtuve es igual al de la muestra indubitada, si no ya lo excluí. Si no lo excluí, tengo que hacer el cálculo probabilístico. Y tengo que comparar estas dos hipótesis. La hipótesis de la defensa es igual a decir que proviene del mismo individuo. Entonces, si yo estoy diciendo que proviene del mismo individuo, ese número siempre va a ser 1, porque que una persona dé una muestra igual a sí misma, la probabilidad es 1. O sea, que mi perfil sea igual a mí mismo, al perfil obtenido en mí mismo, es 1. En cambio, la hipótesis de la defensa es qué probabilidad tiene ese perfil de ser encontrado en otro individuo tomado al azar. ¿Y eso qué es? Es la frecuencia que tiene ese perfil genotípico en esa población. Por eso hay que conocer las frecuencias de los alelos o de los haplotipos o de lo que sea en las frecuencias poblacionales. Y por eso la fórmula en la mayoría de los casos termina siendo 1 sobre la frecuencia del marcador de la población de referencia. Esto para los casos de coincidencia. Ustedes fíjense que el numerador es 1 y el denominador es la frecuencia de población. Pero bueno, esto lo va calculando para cada uno de los locus. ¿Por qué? Porque los locus se heredan de forma independiente, por eso la información de uno es complementaria a la información del otro y complementaria a la información del otro, y uno lo que va haciendo es multiplicando estos índices de uno por otro. Si uno está usando, como cuando hace información de los marcadores del haplotipo del I, no puede multiplicar. ¿Por qué? Porque se heredan de manera conjunta. Entonces esa información no es complementaria, sino que la herencia es conjunta. Tiene que conocer la frecuencia de todo el haplotipo y no de cada uno de los marcadores. Acá esto está sacado de alguna presentación que no es mía, pero fíjense que acá lo que pone es la evidencia y el acusado. Y ustedes van encontrando los perfiles, ¿verdad? Que a ver si son iguales, son iguales, son iguales, son iguales, son iguales, ¿verdad? Entonces parece que son iguales el perfil del acusado con la evidencia que encontrar. Y abajo lo que tiene es algo de la escena con el acusado, entonces, como no lo pueden excluir, lo que terminan haciendo es el índice de verosimilitud, el LR, que tiene que ver con el cálculo probabilístico en lo que es teoría bayesiana, o sea, lo que relaciona probabilidad a priori con probabilidad a posteriori de haber hecho el estudio, la hipótesis del fiscal con la hipótesis de la defensa, y fíjense que es 1 sobre la frecuencia del perfil, que en este caso, si ustedes multiplican, el denominador es 7,20 elevado a la 18, porque es la multiplicación de las frecuencias en la población de cada uno de estos marcadores, y esto le da un número muy alto. En general, cuando uno utiliza más de 15 marcadores, siempre los índices suelen ser índices muy altos. En ese caso, como lo que estábamos buscando era identificar, o sea, comparar que algo fuera igual, el índice se llama índice de coincidencia, ¿verdad? Y como dice aquí, el ADN no ofrece una respuesta simple sí o no. En general se utilizan 15 marcadores y dice que a pesar de la importancia de todo esto, no obstante, muchos de los perfiles de ADN recuperados en lugares de delito no son perfiles completos porque le faltan algunos marcadores, o son productos de una mezcla de ADN de más de una persona, y eso hace que la interpretación sea un poco más completa. Y que nunca hay que decir que esa persona es la culpable, lo que hay que decir, este perfil tiene una probabilidad de corresponder al sospechoso de tanto, ¿no? Siempre hay que tener cuidado cuál es el límite del informe de ADN. Hay en esta página del grupo español-portugués, que como les decía, de la internacional, una serie de guías y recomendaciones, en donde por suerte nos establecen cómo hacer las fórmulas, tanto para investigación de paternidad como para investigación de identificación o de coincidencia, todo el formulerío que ahora vamos a ver,
que es un poco complejo, ¿verdad? Acá tenemos un ejemplo también en donde el numerador es siempre 1 y el denominador es la frecuencia de cada marcador. Ustedes ven que se va teniendo un índice para cada marcador y posteriormente se multiplican todos estos índices y se obtiene lo que es el índice global, por ejemplo, de coincidencia, ¿no? Y vamos a ver cómo se calculan las paternidades, que es un poquito distinto. Bueno, obviamente lo que decía, hay que conocer la frecuencia de los marcadores en la población de referencia, y para paternidad es un poquito diferente, porque ustedes se acuerdan que para coincidencia yo les dije que el numerador era 1, porque la probabilidad de que una muestra mía sea igual a la mía, a priori es 1. En cambio, en la investigación de paternidad es la probabilidad de que el hijo herede un alelo del padre, no es 1, sino que es 0,5. Entonces, en general, la probabilidad es 0,5, excepto que el padre sea homocigota. Si el padre, en vez de tener 2 alelos, tiene un solo alelo, la probabilidad de que el hijo haya heredado ese alelo siempre va a ser 1. Entonces, como dice acá, el numerador, en el caso de investigación de paternidad, siempre va a ser 0,5 si es un caso de heterocigosia, y va a ser 1 si el padre es homocigota, porque la probabilidad que tiene de haberle transmitido ese alelo al hijo, si es el verdadero padre, es 1. Y la probabilidad que tiene un individuo tomado al azar va a ser la frecuencia que tiene ese alelo en la población en general. Entonces, como dice ahí, el I, o sea, porque ellos ponen X e Y como numerador y denominador, yo utilizaría otras letras para no confundir X e Y con otras cosas, pero bueno, I es el denominador, es la frecuencia que tiene el alelo en la población general. Y el índice de paternidad va a ser la combinación, igual, ¿no? La multiplicación del índice obtenido para cada marcador o para cada sistema genético. Entonces, cuando ustedes van a esas páginas que yo les dije de recomendación, a ustedes les puede dar para hacerlo manual. De hecho, nosotros en muchas épocas o en muchos casos lo hacemos manual, o cuando tenemos lo que se llaman los ejercicios internacionales lo hacemos manual, que nos van planteando si el genotipo del child es niño, mother y father, el father alegado. Entonces les va diciendo, ¿qué pasa si es homocigota el niño, homocigota la madre y homocigota el padre? Bueno, la fórmula que hay que aplicar es esta. ¿Qué pasa si el hijo es heterocigota? La fórmula que hay que aplicar es esta. Y les va dando la fórmula para cada caso, y obviamente esto depende de la probabilidad que tiene la herencia de cada alelo en cada situación. No viene ahora el caso a analizar cada caso, pero por suerte está todo esto. Y obviamente esto lo que nos permite, como les decía, después sacar los cálculos que con un índice de paternidad para cada sistema nos da, por ejemplo, en este caso el TPOX informa un índice de paternidad 1,27, pero este locus, el FGA, fue mucho más informativo, de un índice de 20. Entonces ustedes parecen que los índices son discretos porque tienen un número bajo, pero cuando ustedes multiplican 3 por 1, por 3, por 1, por 22, les termina dando un índice, en este caso no es muy alto, es 99,9. En general nadie informa hoy una paternidad que no tenga 99, y por lo menos 2 nueves después de la coma. Y el índice de paternidad combinado indica la probabilidad que tiene el hombre alegado de ser el padre versus la probabilidad que tiene un hombre tomado al azar de ser el padre. Bueno, lo mismo el índice de verosimilitud, el LR, la hipótesis del fiscal con la hipótesis de la defensa, no, y esto no lo vamos a ver, los LSR combinados, puede que le queden las conclusiones. Tan importante como la revolución que ha producido en el campo forense el estudio del ADN ha sido el paso de cuantificar estadísticamente el valor de la prueba científica. No en todas las pruebas forenses, ni en todas las pruebas, incluso de genética forense, podemos dar un valor de probabilidad, pero cuando lo podemos dar, que es en la mayoría de los casos, eso pasa de ser de una opinión de experto a lo que denominamos una evidencia científica. Y en realidad, ¿por qué? Porque limita el grado de incertidumbre. Y en realidad eso es lo que uno informa en un informe que eleva un juzgado. Nosotros, por ejemplo, las investigaciones de filiación que hacemos, que son como, vienen como 600 personas por año para investigaciones de filiación al instituto,
son todas para el Poder Judicial, entonces ningún juez nos va a admitir que le informemos una investigación de filiación si no damos cálculos. O sea, bueno, por suerte los cálculos desde hace años, en vez de hacerlos manual, existen software que están basados en sistemas matemáticos muy fuertes. Nosotros trabajamos con este investigador, este matemático, que es el profesor Charles Brenner, que estuvo en el Uruguay, que nos entrenó bastante, que nos explicó y nos enseñó un poco de cálculos probabilísticos, y que él diseñó ese software, que es uno de los software que está reconocidos a nivel mundial como tiene las mejores fórmulas, porque no solamente integra los cálculos básicos, sino que le incorpora de manera matemática la propia inclusión de qué probabilidad hay de que haya una mutación, o que haya lo que se llama un dropout, o que haya... Y esas soluciones matemáticas están aceptadas, publicadas y aceptadas por el staff internacional de matemáticos que dan el sustento a los cálculos de la genética forense y que se publican en literatura específica, ¿no? Ustedes fíjense, Charles Brenner forma parte de las recomendaciones de la Sociedad Internacional de Genética Forense, y es el Brenner, de nuevo acá, y es el que estipula una serie de, a partir de él junto con otros autores, ¿no? Con Carracedo, que es un español, con Gerson, que es otro referente, son los que establecen las bases de los cálculos matemáticos, ¿no? De cómo hay que analizar la genética de población, cuáles son los casos especiales, bueno, y otras situaciones especiales, pero todo esto tiene un sustento bibliográfico y matemático, digamos, muy, muy potente. Obviamente ese programa que nosotros tenemos matemático es útil, por suerte nosotros no lo tenemos que hacer para utilizar lo que se decía hoy. Restos cuando hay grandes masacres, por ejemplo, accidentes aéreos, cuando hay mezclas de cuerpos, donde ahí la comparación es muchísimo más difícil y los cálculos matemáticos son muchísimo más difíciles, porque ahí hay que saber que no es entre cualquier, o sea, no es la probabilidad de que este individuo sea versus cualquier persona tomada al azar, sino solamente versus los que iban en el avión, porque obviamente los que pudieron proveer eso, entonces hay que trabajar con algunos datos que los tiene que proporcionar el propio fiscal o el propio quien dirige la investigación, y cambia también la base de cómo se asumen las hipótesis de trabajo. Bueno, ¿cómo es la secuencia entonces? Una vez que uno hace la asignación alélica con el software que analiza los productos de la PCR, puede determinar cuál es el perfil alélico de un individuo, o de una muestra, ¿no? Ese perfil alélico se expresa con un código alfanumérico que dice cuál es el locus y cuáles son los alelos, y eso se expresa en esas tablas donde se dan los perfiles genéticos. Con eso se hace el análisis del caso, se formulan las hipótesis de trabajo. Si hay mezcla de perfiles, hay que hacer cuál es el componente de la mezcla. Les decía, por ejemplo, si es un hisopado vaginal, y hubiera que decir, acá yo detecto que hay 3 perfiles genéticos, o que este perfil puede corresponder a una mezcla de 2, de 3. Ojo, no es tan sencillo como decir, si es de 3, voy a tener que tener 6 alelos en cada locus, porque los alelos obviamente se pueden superponer. Entonces a veces determinar el número de participantes en una mezcla no es tan sencillo. Después hay que hacer el análisis estadístico, si no hay una exclusión, hay que hacer una correcta interpretación, una buena comunicación, porque si el que recibe el informe, que es un juez, no entiende, o un fiscal no entiende nada, puede sacar una mala conclusión. Hay que emitir un resultado y firmarlo, y tiene que haber una revisión y otra firma de esta. El informe debe incluir la información referida a cuáles son los sistemas genéticos analizados, cuáles son los perfiles genéticos de cada individuo, tiene que haber una conclusión cualitativa, tiene que haber índices probabilísticos calculados, todo esto tiene que tener el informe, y bueno, formalmente tiene que cumplir una serie de requisitos. Los laboratorios que trabajan en esto tienen que participar de controles de calidad para saber que están identificando bien los alelos, que están haciendo bien. Por ejemplo, esto es una prueba que hicimos nosotros, no me acuerdo en qué año, pero que dice acá en el 2008, y que frente a una mezcla hicimos una interpretación correcta,
obviamente las mismas muestras se reparten entre distintos laboratorios del mundo. Por suerte se cuenta con una serie de bibliografía que orienta bien todas las etapas, desde la extracción del ADN, el manejo de las muestras, las técnicas que se deben utilizar, los análisis estadísticos, la interpretación. Fíjense que hay, ¿verdad?, para cada cosa, ¿no? Para la tipificación, para la metodología, la interpretación. Hay una serie de sociedades científicas internacionales, ya les hablé de la Sociedad Internacional de Genética Forense. Hay algunas de estas otras que tienen bases de datos, por ejemplo, de frecuencias de polimorfismos de ADN mitocondrial. Acá les puse la referencia para que encuentren acá, por ejemplo, la Mitomat es la que tiene las frecuencias de ADN mitocondrial. Hay otras bases de datos donde se secuencian las frecuencias de marcadores de cromosoma Y. O sea, hay una colectividad internacional que aporta mucho conocimiento y mucha información para que se pueda trabajar de manera compartida con información que es necesaria. Pero para ya ir redondeando, algunas conclusiones que no son mías, como ustedes ven, están en algunos de los materiales que he usado como referencia. Las técnicas de análisis empleadas en ciencia forense se deben de validar para que puedan ser admitidas a nivel de los tribunales o a nivel judicial. Para que un método se valide, tiene que haber respaldo científico, con artículos revisados a nivel de expertos, por eso les mostré lo anterior. Una parte importante de las pruebas es demostrar que cuando se compara a una persona sin ninguna relación con el perfil, ¿no?, el índice de verosimilitud, el LR, o lo que decíamos hoy, obtenida se va a situar por debajo de 1. O sea, que cuando yo comparo la hipótesis del fiscal con la hipótesis de la defensa, me va a dar menos de 1 y nunca va a ser muy alto. También se debe indicar con claridad cualquier limitación de la prueba. ¿Qué limitación tiene la prueba? El rango más importante que diferencia un análisis de ADN de otras técnicas de identificación forense que no sean basadas en el ADN es que se puede basar en todos estos cálculos de conocimiento de la genética que ya están sólidamente consolidadas y que han sido contrastadas. ¿Tá? Esto es un aspecto muy importante. Ahora, esto quiere decir, y vuelvo a la etapa inicial, que el ADN es infalible o es mejor siempre que otras cosas. No, como les mostré, nosotros resolvimos un caso no por ADN, sino por odontología forense. Fíjense acá una publicación ya de hace muchos años, ¿no?, donde dice evidencia de que el ADN no es infalible en una Nature. Un trabajo la publicación específica de la Sociedad Internacional de Ciencia Forense, que refiere solo a los errores del análisis forense y todos los errores, los tipos de errores más frecuentes en el impacto, la comunicación y todos los problemas que pueda haber. Otra publicación de Science, también de hace muchos años, ¿no?, referido al problema o sea, los impactos de una mala interpretación. Esto para que quede claro que el ADN es muy potente, pero no es infalible y tiene una serie de limitaciones. Y acá también, ¿no?, a modo de prácticamente de caricatura o de dibujito, algo que está muy bien representado en ese manual de los europeos, que se los puse ahí porque lo pueden buscar, porque es un manual que prácticamente tiene definido todas las grandes etapas. Dice la ficción criminal, ¿no?, lo que uno se imagina, que va a llegar el genetista forense con, ¿no?, un capito ahí que lleva el saco atrás de la espalda, va a mirar, va a recoger las muestras, va a tener un perfecto macheo y va a identificar muy bien al responsable. En cambio, ¿cuál es la realidad? Que no una sola persona no se encarga del análisis, entran 5 al lugar donde hay que recoger las muestras. Segundo, que en el laboratorio los resultados tardan horas o días, no son instantáneos. Tercero, que las muestras no son perfectas, no siempre se obtiene una coincidencia, por lo que les dije hoy, porque el ADN puede ser escaso, porque puede estar degradado, porque puede estar contaminado, porque el ADN no lo es todo en una sola pieza de un rompecabezas. Entonces me pareció que este esquemita era muy gráfico. Y acá de nuevo otra publicación hablando de los errores, el fraude. No solamente a veces son errores, sino que hay evidencia en la literatura internacional también de fraudes, de pruebas que se han tratado de demostrar a través de estudios de ADN que posteriormente
se han declarado inválidas por una serie de elementos. Entonces, en definitiva, uno puede aplicar una de las técnicas que puede parecer como más potente, pero siempre hay elementos éticos que deben de acompañar a la aplicación de esas técnicas, y como lo dice también el grupo español-portugués, y hace alguna serie de consideraciones éticas, dice, independientemente de la eficacia, este tipo de pruebas pueden dar lugar a una serie de inconvenientes que hacen necesario que las mismas sean llevadas a cabo con adecuado respeto a los derechos fundamentales, así como suficientes garantías técnicas y procesales, y que parece pertinente hacer una breve referencia a ideas de calado tanto de la necesidad de dignidad humana, que siempre debe ser respetada, o sea, no se pueden obtener muestras de cualquier manera y de cualquier forma. Yo les quiero señalar, por ejemplo, que nosotros a veces recibimos consultas de padres que están separados y que dicen, ¿qué pasa si yo cuando tengo al nene y los 2 días que me toca tenerlo en custodia, le hago un hisopado, le recojo un pelo y le hago una investigación de filiación? No, señor, eso usted no lo puede hacer. Establecer unos criterios y tiene que ver con que el ADN va encuadrado dentro de una serie de aspectos, o sea, el ADN per se no es nada. Va encuadrado dentro de todo esto que estamos viendo. Entonces, de establecer una serie de criterios de proporcionalidad adecuados, ¿no? Y a la obligación de rechazar los criterios de mera y exclusiva eficacia técnica, así como que hay ciertos límites que no deben ser transgredidos. O sea, por más que la técnica pueda resultar aparentemente capaz de resolver una serie de problemas técnicos, no debemos de ofrecerla para solucionar alguna situación. Bueno, ahora abro la posibilidad de que hagan preguntas, y voy a buscar a ver si me faltó, me parece que me faltó, pero no importa, si no son significativas. No, ve que ya las había descartado el año anterior, algunas que no aportaban mucho. ¿Está? Escucho preguntas, comentarios. Yo tengo 2 dudas. Ay, que Una, solamente. hola. Hola. Una respecto a la muestra del semen. ¿Qué células usan para analizar el ADN? Porque el espermatozoide tiene como la mitad y medio raro. Claro. En el espermatozoide, obviamente lo que va a haber es un haplotipo, pero va a haber información de todos los cromosomas, ¿no? Porque es a través del espermatozoide que el nuevo ser hereda, ¿no? Todo el alelo paterno de toda la información genética está allí. La única que no estaría sería la mitocondria. Lo que sí tú decís, y me parece que es una cosa importante, es cómo se trabaja la muestra. Por ejemplo, cuando se trabaja para poder determinar la posible participación, o sea, ¿a qué nos interesa a nosotros? Discriminar cuál es el perfil de los posibles agresores. Entonces, ¿nosotros qué vamos a encontrar si hacemos un hisopado vaginal? ¿Qué les parece que vamos a encontrar? ¿Un solo perfil de ADN? A ver, que los quiero poner, que los quiero ver y no los estoy viendo. Quiero cerrar acá dejar de compartir y verlos. Ahora sí. ¿Qué van a encontrar ustedes? Y por lo pronto 2. ¿De quién van a encontrar? Y de la mujer y del hombre, digamos, de las 2 personas involucradas. Exactamente. De la mujer, porque obviamente cuando va a venir hisopado va a venir células vaginales y va a venir de uno o más involucrados. En cada locus, ustedes pueden encontrar que, por ejemplo, en un locus de repente encuentran solamente 2 alelos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si los alelos de la víctima y los alelos del victimario coinciden, ¿no? Puede pasar que haya solo 2 alelos, y sin embargo hay participación de dos poblaciones celulares. Si, por ejemplo, uno de los alelos es compartido y el otro no, ustedes van a encontrar 3 picos, van a encontrar 3 alelos. Y si la víctima y el victimario eran heterocigotas pero no compartían ningún alelo, van a encontrar 4 picos, ¿verdad? Pero lo que se puede hacer es analizar el ADN en conjunto y tratar de discriminar. Se puede hacer lo que se llama técnica diferencial. Uno separa por gradiente de densidad, porque es distinto, separa las células espermáticas del resto y hace una extracción diferencial, ya hace un ADN que solamente corresponde al esperma. ¿Está?
Eso también es posible en los laboratorios. Nosotros no trabajamos mucho con eso, sabemos, o sea, y hemos hecho alguna técnica alguna vez, pero no lo trabajamos de rutina, pero la policía sí lo realiza. Pero a veces tenemos que hacer este informe sobre casos que ya están hechos, y obviamente está toda esta situación de si realmente se hizo una extracción diferencial de ADN. ¿Se entiende lo que es una extracción diferencial o no? O sea, no. Extracción diferencial es que ya extraigo el ADN, cuando hago la extracción de ADN supone extraer el ADN de las células, ¿no? Porque como dijimos, el ADN está dentro del núcleo. Para poder extraer el ADN yo tengo que romper dos membranas, la membrana nuclear y la membrana celular. O sea que las técnicas de extracción de ADN consisten en poder obtener un ADN de calidad a partir de determinada muestra que tiene células. Cuando yo tengo células, por ejemplo, como en el caso del esperma y de células de un hisopado vaginal, yo tengo células que tienen distinta densidad, ¿verdad? Si yo las pongo en un gradiente de densidad, puedo separar dos fases. ¿Por qué? Porque unas son más livianitas que las otras. Entonces yo puedo separar las células, yo digo, estos son los espermatozoides, esta es la fase que tienen los espermatozoides, esta es la fase que va a tener las células epiteliales. Y hago la extracción del ADN de uno y de otro. Ya lo que voy a tener es como dos ADN separados. Yo ya hice lo que se llama una extracción diferencial. O yo puedo agarrar la mezcla de células y hago la amplificación, y voy a encontrar la mezcla de ADN. Y tratar después de discriminar, tengo el perfil de la víctima y tengo el perfil del victimario, y decir, a ver, si esta mezcla, ¿no?, representa la suma de los alelos de ambos perfiles. ¿Sí? Y tengo que encontrar en cada locus que los picos que yo encuentre, cada pico tiene que estar o en la víctima o en el victimario, o en la víctima o en el victimario. ¿Se entiende ahora? Sí, perfecto. Bien. O sea, una cosa es extraer las muestras, vamos a decir, porque en definitiva ustedes están haciendo un hisopado vaginal, pero con un método físico separan la fase que tienen los espermatozoides de la que tienen las células vaginales, y otra es extraer los perfiles genéticos de una misma amplificación, digamos. ¿Alguna otra pregunta? Sí, pero, o sea, los alelos, esos, en realidad el espermatozoide tiene un alelo, o sea, como un cromosoma solo, no tiene el par de los cromosomas. Entonces, tú tendrías la mitad de la información genética del culpable. Fíjate una cosa, el individuo le puede haber transmitido cualquiera de las dos. Si yo lo que estoy haciendo es una identificación, yo lo que voy a hacer es, voy a tratar de ver si todo el perfil de lo que está en el individuo está en el perfil en el perfil del esperma, ¿no? Claro, claro. O sea, si coincide esa mitad con la del culpable, está. Ustedes no tienen la misma información, porque por eso depende de lo que le va a transmitir a la herencia. ¿Se entiende? Lo que sí, en la suma, porque ustedes no amplifican un espermatozoide, amplifican un montón de espermatozoides del individuo. Van a obtener los dos. ¿Tá? Porque si van a tener solo alelo de cromosoma Y. ¿Tá? Porque en cromosoma Y sí, ahí hay un solo haplotipo. Y otra duda tengo, que es la última. Porque vos imaginate, si solamente en el esperma se tuviera un solo alelo, los hermanos, los hermanos no tendrían posibilidad, un hermano de heredar el haplotipo A y otro hermano de heredar el haplotipo B, ¿se entiende? O sea, claro, sí. en el punto de esperma nosotros tenemos todos, tenemos unos que tienen el A y otros que tienen el B. Bueno, el individuo, obviamente, cuando se crea, ¿no? Cuando se crea la célula primera, con el aporte materno y paterno, sí, ahí sí, se va a seleccionar un solo alelo del padre y uno solo de la madre, ¿no? Eso está claro. Pero tú en definitiva vas a tener, para comparar, si tenés un hijo, vamos a ver, el materno, el obligadamente materno, y el otro es el paterno. Ese es el paterno. Y en el padre vas a tener la información de los dos. Gracias. Entendí, sí. No, esto no se mezcla, porque el espermatozoide, claro, si pensaras que es solamente uno, está. Sí.
Mi última duda es, después del que haces el PCR, ¿cuáles son las técnicas que se usan para analizarlo? La PCR vos lo que te da es que tenés muchas copias de esos marcadores que nosotros amplificamos con la PCR. Entonces los tenés que separar para poder ver. ¿Se acuerdan que dijimos que lo que tienen es distinto tamaño? Porque uno tiene 3 repeticiones y otro 5 de esta. Y lo voy a tener que correr. ¿Y cómo lo separo en tamaño? Lo corro en un gel, lo corro en un polímero dentro de un capilar. Eso es lo que se hace en un secuenciador automático. Los secuenciadores automáticos, que creo que por eso digo que la presentación, a ver si la presentación, porque en una tienen que estar los aparatos, y no vi la foto de los aparatos. Los secuenciadores... O sea, son como electroforesis automáticas. Claro, son como, acá, mira, en esta está. Son electroforesis, o sea, los secuenciadores hacen 2 tipos de cosas. Por un lado, ¿ahí se está compartiendo o no? ¿Sí? Sí. Fíjate, acá arriba tenemos el secuenciador más viejo, el que usamos nosotros desde no sé qué año, que es el AVI 3130, que lo seguimos usando, pero ahora se va a discontinuar este año. Y abajo, este de abajo es el que acabamos de comprar este año, el de abajo y todo. Y lo que trabajan es en distintos soportes, pero hacen lo mismo. Lo que en definitiva, en un capilar, se somete, vos pones el ADN y hay un polímero y se somete a una fuerza eléctrica y se separa por tamaño. Entonces, está marcado con distintos fluoróforos. Vos podés tener prácticamente en el mismo rango de tamaño, de acuerdo al fluoróforo, podés identificar distintos marcadores. Entonces, lo que te permite es identificar por migración dentro de ese capilar, el alelo que va a pasar primero, hace un primer pico, es lo que yo creo que acá, esto lo ves bien. El de arriba, que tiene 2, 4, 6, 8 repeticiones, va a pasar primero, porque es más chiquito, entonces cuando hace la electroforesis, pasa primero. Este otro, que tiene 3 repeticiones más, va a pasar acá. Entonces este va a ser el alelo 8 y este va a ser el alelo 9, 10, 11 de ese mismo locus, ¿entiendes? Y cuando esto lo transformo en un uniforme tabla, esto se va a llamar 8 y esto se va a llamar 11. O sea, esto va a terminar acá, por ejemplo, alelo 11, alelo 12. ¿Qué quiere decir? Que este alelo pasó antes y este pasó después. No sé si se entiende. Sí, o sea, sí. Hay que hacer una separación a través de somete a un campo. ¿La altura es proporcional a la cantidad de repeticiones? No, la cantidad de repeticiones está en el eje. O sea, es lo que te estoy diciendo, es el tamaño. El que tiene más repeticiones va a pasar más tarde, va a ser el alelo que pasa más tarde. Por ejemplo, acá te estoy marcando, de los que están marcados con este fluoróforo, que es el fluoróforo que marca en azul, no importa, uno se llama seed green, otro se llama no importa. Este fluoróforo, el alelo 11 del CSF, es el que tiene el tamaño más grande. Acá lo dice el tamaño que tiene un tamaño 326. Fíjate que el alelo que está acá adelante de un tamaño 143. Cuando estás dentro de un mismo locus, acá tengo el alelo 28 que tiene un tamaño 200. El 214, ¿tá? En este eje es el tamaño, porque es lo que te estoy mostrando acá. El tamaño, lo que va a hacer es que pese más y entonces pase más tarde. Lo que muestra en altura es la cantidad de ADN que tiene cargado y va a mostrar en ese locus cuánto amplificó. Ustedes fíjense en esto, arriba tienen a la madre, lo que está en esta primera fila dijimos que es la madre, acá está el niño y acá abajo el padre. Fíjense que el niño, que es acá en el alelo que está en este locus, que estoy marcando, tiene el 11. Fíjense que es más alto que el 11 de la madre y que es 11 del padre. ¿Por qué? Porque es homocigota. Al ser homocigota, va a amplificar doble en ese alelo. Entonces, ¿cómo va a ser? Va a ser el doble para ese alelo. Claro, eso es cierto para un mismo alelo, no para cuando están comparando el alelo de este locus con el alelo de otro locus, porque ahí entran en juego problemas técnicos, que puede ser que la PCR sea más eficiente para amplificar los marcadores que tienen un tamaño más chico que los marcadores que tienen un tamaño más grande. Y eso ni que hablar cuando el ADN está comprometido o es un ADN degradado. Pero o sea, la altura marca como la cantidad, y cuando corre, o sea, el lugar que ocupan en la gráfica marca el tamaño del ADN.
Perfecto, clarísimo. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, la única cosa que me quedó para decirles es, este mismo método se puede utilizar cuando hay un trasplante de médula ósea. El paciente tiene, ¿verdad?, en su población leucocitaria, los marcadores, obviamente, que heredó, los propios delta, tiene su genotipo. Cuando se le hace el trasplante de médula ósea, se le sustituye la sangre, las células de la serie que generan tanto la serie roja como la serie blanca, y las plaquetas, o sea, toda la hematopoiesis, con las células del donante. Hay trasplantes que apuntan a que el paciente quede en lo que se llama un quimerismo, o sea, no tratan de, o sea, no se hace una aplasia total de su médula. Pero hay otros trasplantes donde sí, de acuerdo al tipo de leucemia o la patología que tenga. Entonces, si se hace un trasplante que es lo que se llama un ablativo, o sea, donde se le aplasia total, se le liquida la médula original del individuo y se le sustituye su médula por las células del donante, por las células progenitoras del donante, el individuo va a quedar en la periferia. ¿Con qué va a quedar? Con el perfil genético del donante y no del receptor. Entonces, ese estudio nosotros lo utilizamos para aportarle a los hematólogos lo que se llama estudio de quimerismo. Cuando ellos hacen un trasplante, ellos a veces a los poquitos días están asustados si el trasplante prende o no prende. Entonces nosotros le hacemos, con estos mismos marcadores que se estudian para forense, le hacemos un estudio en sangre, por ejemplo, y le decimos, mira, todavía no veo el perfil del donante, o sea que no prendió, sigo viendo el perfil del receptor, entonces quiere decir que todavía lo que tiene en sangre es origen del receptor. Ahora hizo el quimerismo completo. Oye, entonces un paciente está en quimerismo completo, pero después empieza a reaparecer lo de él, empieza a perder el injerto. Entonces se mandan controles periódicos acá y nosotros hacemos las mismas técnicas con esto mismo que ustedes están viendo y le decimos, no, mira, ahora empieza a aparecer una mezcla. Aparece el perfil del donante con el perfil del receptor. Y nosotros le tenemos que cuantificar cuánto es del receptor y cuánto del donante. Y le decimos, mira, ahora está mitad y mitad. Entonces ellos le hacen determinado tratamiento. Ah, no, mira, ahora empeoró, es casi todo a expensas del perfil del receptor y no le queda nada al donante. Eso que nosotros lo usamos para asesorar a los equipos de trasplante de médula ósea, siempre en estas series de investigaciones forenses, siempre ponen algún caso de un sospechoso que no lo ubican porque el individuo, resulta que justo el asesino o el ladrón era un trasplantado de médula ósea. O sea que eso es como un caso de eso sellado, de decir, bueno, le estudié la sangre y no coincide el donante con el receptor, bueno, una probabilidad que sea un trasplantado de médula ósea, y además que esté en quimerismo total. Pero lo digo porque no falta una serie de estas de genética forense que ponga eso como sellada, y bueno, resulta un poco hasta gracioso. Perdón, en ese caso pueden aparecer 4 alelos. Cuando hay mezcla, 4 alelos. Y ojo, no solamente aparece, les digo porque también siempre, yo antes lo ponía pero lo saqué de la charla. Cuando por ejemplo, el individuo es hombre, va a tener la melogenina XY, y se le genera, se le hace el trasplante con una hermana, que es HLA idéntica. Y va a quedar, en sangre va a quedar con XX, que obviamente no tiene ninguna trascendencia para la masculinidad, no tiene ningún otro efecto secundario, pero es típico, las mujeres nunca se preocupan si les queda un XY, pero a los varones siempre les viene el asunto si les queda un XX. Bueno, está, lo que muestra ahí toda una cuestión. Pero no, lo que digo es que también obviamente cambia el marcador de sexo, ¿no? En periferia. No así si hacen un hisopado de mucosa yugal o si sacan una célula de otra cosa, no, pero las células sanguíneas, como se generan de hematopoiesis, quedan con los marcadores si está en un quimerismo total. Si está en un quimerismo mixto, va a tener mezcla. Y si hay falla el injerto, volvemos a ver que vuelve a aparecer el perfil del receptor. Bien, muy bien, muchas gracias. Eso es un caso de identificación de célula. No estamos identificando un individuo, estamos identificando una célula en un contexto de una situación de un tratamiento, o sea, de una terapeuta. ¿Alguna otra pregunta?
Bueno, creo que estamos bien en tiempo, aquel me dijo que era como hasta las 7. Gracias. Son 18:52. Gracias. Compartimos y va a quedar grabada la presentación. Hasta luego. Gracias. Gracias. Chao.